Que el Todopoderoso me los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Le habla su servidor, Pastor Alex Cerezo, para el Ministerio de Raíces Hebreas, Lámpara a mis pies. Hoy vamos a tocar un tema que espero pueda ser de su interés: el aspecto sociológico del amor hacia el prójimo. Pero, ¿cómo debemos amar al prójimo? Porque no se trata de amar por amar, ni se trata de ayudar por ayudar. Una cosa es el amor, otra cosa es la bondad humana. Otra cosa es la lástima que produce una persona en estado de crisis económica, estado de crisis emocional, familiar, etcétera. Pero la lástima no es lo mismo que el amor. Es como el remordimiento, no es lo mismo que el arrepentimiento. Entonces, muchas personas piensan que amar al prójimo es simplemente darle ayuda, darle dinero, prestarle tu casa, darle su hospedaje. Muchas personas piensan que amar al prójimo es sobarle la espalda, que cuando las personas están cometiendo esos errores tan graves, estamos nosotros allí para consolarlos. Muchas personas creen que el amor al prójimo tiene que ver con ayudarlos a que se levanten de sus caídas. Y lo cierto es que el amor al prójimo no solo es eso. Dios muestra amor hacia un pueblo. Escuche esto, querido hermano. Dios muestra amor hacia un pueblo o hacia una persona cuando es obediente. ¿Y cómo se lo demuestra? Brindándole bienestar y brindándole bendición. Voy a volverlo a decir. Dios muestra el amor hacia un pueblo obediente. ¿Cómo lo hace? Brindándole bienestar y brindándole bendición. Ahora, Dios también muestra amor hacia un pueblo rebelde, hacia una persona rebelde o hacia un hijo desobediente. Dios también muestra amor, pero ese amor se manifiesta en corrección y en disciplina. Al que es rebelde, Dios le ama. Al hijo rebelde, Dios le ama, pero le muestra el amor con corrección y disciplina. Porque está escrito que Dios a los que ama, corrige, a los que ha tomado por hijos, los disciplina. Se ha relacionado el amor de Dios con los siguientes aspectos: Dios me consuela, Dios me anima, Dios me cuida, Dios me provee, Dios me perdona. Pero el amor de Dios rara vez y cada vez menos se relaciona con los siguientes aspectos: Dios me disciplina, Dios me exhorta, Dios me amonesta. Y eso también es amor. Amor de Dios. La deconstrucción del amor de Dios empieza con la teología romana al quitar toda la esencia hebrea y formular un amor anómico. ¿Qué es amor anómico? ¿Anómico? No sé si esta frase está bien dicha, anómico. Anomía quiere decir sin ley, un amor sin restricciones, un amor sin responsabilidades, una gracia prácticamente sin propósito, una gracia sin mandamientos, una gracia sin disciplina. Por eso es que cuando una persona necesita disciplina, no la recibe porque no considera que la disciplina es amor. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a hacer como una especie de experimento sociológico. Pon atención a esto. Si tú te dedicas a dar amor a tu hijo sin ninguna gota de corrección ni reprensión, entonces en un año tendrás un niño que no conoce la disciplina y en la adolescencia tendrás un joven que no posee en su subconsciente las leyes y las restricciones que una sociedad necesita. El amor promovido por las religiones es un amor anómico, es un amor raquítico. Es decir, amor sin ley, amor sin restricciones, amor sin responsabilidades, amor sin reglas. En el Código Civil del país en el que me encuentro, España, existen derechos, obligaciones y penalizaciones por violación de derechos o incumplimiento.
también existe en el país donde tú te encuentras. Un código civil que te da derechos, que te da obligaciones y que te da penalizaciones por incumplimiento. A eso se le llama el código penal, a este último. No solamente es disfrutar. En el cristianismo se enseña por años que para la iglesia es las promesas, pero para Israel es la ley. Mire qué curioso esta aseveración un tanto fanatizada, donde le enseñan a la iglesia que para la iglesia son las promesas y para Israel es la ley de Dios. Qué curioso. O sea que la iglesia tiene privilegios, tiene derechos, pero no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna obligación con acatar los mandamientos de Dios. ¿Qué teología es esa? No se sabe amar al prójimo. A veces se enseña que amar al prójimo es simplemente darle lo que necesita. En este aspecto sociológico tenemos muchas víctimas que han sido presas de abusos debido a la mala enseñanza que hay sobre amar al prójimo. Y muchas personas han puesto en riesgo su vida y la de sus seres queridos por intentar ayudar a otros. Tenemos que ayudar con inteligencia. No pongas en riesgo tu familia, no pongas en riesgo tus hijos. De hecho, muchos han hospedado personas y luego los han tenido que sacar de su casa con la policía. Hay personas que no son huéspedes. Hay personas a las que tú vas a hospedar en tu casa con las mejores intenciones, pero más que huéspedes son parásitos que roban la energía y se aprovechan de la buena fe de aquel que los alojó. Cuando hospedamos a alguien en casa, intentando hacer una buena obra, o por amor al prójimo, porque dice la escritura que muchos sin darse cuenta alojaron ángeles, pero tienes que tener cuidado porque muchos sin darse cuenta alojaron delincuentes, alojaron aprovechados, alojaron parásitos. Muchas personas alojaron abusadores. Cuando nosotros hospedamos a alguien intentando hacer una buena obra, sobre todo, no nos olvidemos que primero está la seguridad de nuestra familia y que debemos amar también a nuestra familia y que debemos bajo ningún motivo poner en riesgo la seguridad de tu familia por ese supuesto amor al prójimo. Amar no es simplemente proveer. Amar al prójimo no es simplemente darle lo que él necesita y anda buscando. Esto está mal entendido. Estos textos bíblicos están mal entendidos. Dale a tu prójimo lo que necesita. Ojo, lo que necesita, no lo que él te pide. Lo que necesita, no lo que él quiere. Debemos discernir que ayudar no solamente es satisfacer una necesidad imperiosa, sino más bien ayudar consiste en enseñar o mostrar que lo mejor y más correcto es seguir el camino del Dios Todopoderoso, de la salvación, y en todo caso enseñar a la persona que tome el camino correcto. Ese es el verdadero amor. Llevar a las personas a la fe correcta, llevar a las personas al arrepentimiento, llevar a las personas a que recapaciten sobre sus malos actos, porque de lo contrario estarías alojando en tu casa o brindando ayuda a alguien que no lo va a saber valorar. Tenemos innumerables testimonios de creyentes con muy buena fe que han prestado y alojado personas en su casa, han dado dinero, han dado vestido, cumpliendo lo que dice la Biblia. Y cuando estas personas ya no han seguido ayudando al necesitado, pues el necesitado verdaderamente muestra su cara, su enojo. ¿Por qué? Porque se convirtió en un parásito y no le dimos la ayuda que él andaba necesitando, que era más bien corrección y dirección. Porque las personas fácilmente entran dentro de algo que se llama el síndrome de la sociedad parásito o de la comunidad parasitaria, que le gusta que los ayuden, pero cuando tú les quitas la ayuda, en ese momento te maldicen y muestran verdaderamente quiénes son. La persona, nosotros debemos saber ayudar. No es darle a las personas lo que ellos quieren, es darle lo que ellos necesitan. Hemos tenido testimonios de gente que ha alojado con muy buena fe personas en su casa y prácticamente han tenido que echarlos. Yo he tenido, no sé si decir la fortuna o la mala experiencia, porque al final todo nos ayuda para bien, pero hemos ayudado personas dándoles alojamiento, ayudándolos con comida, ayudándolos con una cosa, ayudándolos con otra. Hemos ayudado a alcohólicos, a drogadictos, enfermos de SIDA,
a esquizofrénicos de todo tipo, y muchos de ellos cuando se les empezó a administrar la ayuda. ¿Por qué? Porque si no les administras la ayuda, lo que tú le das, lo terminan usando para consumir droga, para alcoholizarse, y al final no le estás ayudando, estás siendo cómplice de su pecado. Y cuando tú empiezas a administrarle la ayuda, a darle la consejería, a corregirlos o a confrontarlos con su mal comportamiento, porque eso es ayudar verdaderamente. En ese momento ellos se enfadan, se enojan, te maldicen y muchas veces simplemente se van y tú te llevas una gran desilusión. Por eso es que debemos ser inteligentes para ayudar, para que no te decepciones. Porque hay menesterosos que tienen deseos de salir adelante, que están buscando una ayuda para poder ser impulsados a desarrollar su vida y a progresar. Pero existe una comunidad de menesterosos que están cómodos en esa posición y lo único que están buscando es parasitar en la sociedad. Solo buscan vivir como refugiado para no afrontar responsabilidad de su propia vida. Y si caes en el lazo de ayudar a un manipulador, de ayudar a un victimista, de ayudar a una persona que le gusta vivir parasitariamente, pues muy difícilmente te vas a poder librar de él. Recuerdo un caso de un hermano que empezó a alojar en su casa a un hombre muy necesitado. Y este hombre con el tiempo no buscaba trabajo, no intentaba salir adelante, se levantaba a altas horas de la mañana. Con el tiempo aquel buen hombre le dijo, mira, yo creo que no voy a poder seguirte ayudando. Pues yo te quiero decir, hermano, que para poder sacar ese hombre de su casa, tuvo que venir con la policía. No contento con esto, amenazó a aquel hombre que con buena fe lo recibió, lo amenazó de muerte. A este punto han llegado y yo sé que a ti te han pasado muchos casos que has ayudado a mucha gente y han terminado pagándote muy mal. ¿Sabes por qué? Porque hemos malentendido ayudar al prójimo. Hemos malentendido amar al prójimo. Amar al prójimo es un mandamiento, pero corregir al prójimo también es un mandamiento. Hablarle al prójimo de su mal camino también es un mandamiento. Amarte a ti mismo también es un mandamiento. Cuidar de tu casa y de tu familia también es un mandamiento. Por tanto, tenemos que saber discernir cuándo y cómo ayudar al prójimo, porque de lo contrario estarás fomentando patologías de tipo psicológicas o sociológicas que presenta aquella persona que aparentemente está necesitada. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que ser precavidos. La Biblia nos manda a ayudar, pero también debemos ser precavidos. Allí es donde yo quiero ir. Tú tienes que ayudar de forma correcta, si no vas a lidiar con aprovechados que van a abusar de tu buena fe. Debemos tener mentalidad de ayuda social y no mentalidad de limosna. Esto quiere decir que en ocasiones no debes prestar dinero, no debes prestar ayuda. Muchas veces la mejor forma de ayudar a alguien es no ayudándolo. En Josué capítulo 9, versículo 3, vemos la escena de los gabaonitas. Vamos a la escritura y vemos cómo los gabaonitas o gibeonitas engañaron a Josué. Se vistieron con ropas andrajosas, se hicieron pasar por pobres, por menesterosos y por necesitados y se aprovecharon de la buena bondad de Josué. Al final lograron engañarlo, hicieron un compromiso con Josué y con Israel y con los príncipes de Israel, y esto les costó muy caro porque de hecho el eterno Dios de Israel le prohibió que establecieran pactos con sus enemigos. Lo que pasa es que los gibeonitas, los gabaonitas, se habían disfrazado de personas necesitadas, pero ellos eran parte de los cananeos, pueblos enemigos, y se aprovecharon de la bondad de Israel, y al final Israel se vio obligado por la palabra que le dio, se vio obligado a cuidarlos, a protegerlos y a alojarlos en su campamento. Y este engaño, muchas personas lo viven. Personas vienen victimizándose, llenas de vicios, llenas de problemas, no buscan ayuda, lo que buscan es aprovecharse de ti. Así que tienes que tener cuidado para que sepas cómo y cuándo ayudar a tu prójimo. A veces queremos ayudar simplemente para mantener la satisfacción de que hemos hecho una buena obra. Los apóstoles, por ejemplo, preparaban comida y provisión para los necesitados, pero para los necesitados que verdaderamente lo necesitaban. Normalmente eran viudas, personas muy mayores, huérfanos y discapacitados. Una persona que no estuviera en esta condición no entraba
por la ley de Moisés en una condición menesterosa. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, por ejemplo, existía la servidumbre. Cuando una persona sana, que no tenía absolutamente nada para su sustento, podía ir donde un hermano que tuviera una buena situación económica y prestar un servicio como siervo a cambio de la comida. Pero la persona sana que estuviera mendigando en la calle verdaderamente es porque le gustaba esa condición, y la ayuda que se le proporcionaba a tal persona era con el objetivo de sacarlo de esa condición para que fuera una persona autosuficiente y productiva. En Juan capítulo 6, verso 26, Yeshua les respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hasta Yeshua, con su buena fe, ayudó a mucha gente y se aprovechaban de la bondad y de la misericordia de Yeshua, pero Yeshua hizo notorio este suceso. Mas cuando Yeshua empezó a enseñarle las demandas del reino, lo abandonaron. Yeshua no quiere formar una sociedad parásito, sino más bien que cada uno tenga la capacidad de aportar a la sociedad. Una Biblia mal entendida causa grandes problemas también en la sociedad. Una Biblia, una teología mal comprendida, mal enseñada, agrava a la sociedad en lugar de ayudarla a mejorar. Debes ser precavido, inteligente y sabio. Amarás a tu prójimo significa ayudarás a tu prójimo, reprenderás a tu prójimo, corregirás a tu prójimo, porque según Ezequiel, si tú ves a tu hermano o a alguien yendo por mal camino y no le adviertes, esa persona perecerá, pero Yahweh, el eterno Dios de Israel, demandará esa sangre de tu mano porque tú no le advertiste. ¿Cuántas mujeres han sido víctimas de hombres que en estado de noviazgo fingieron ser caballeros, fingieron ser buenos, fingieron ser mansos y luego después del matrimonio mostraron su verdadera cara y hoy están padeciendo matrimonios traumáticos? Tenemos que saber que en el mundo existe la maldad, por favor. Puede costarte tu salud espiritual y emocional cuando tú estás ayudando y depositando tu generosidad en la persona equivocada. ¿Cómo ayudaban los apóstoles? ¿O cómo ayudaban, por ejemplo, a las viudas? Las ayudas económicas eran administradas por los apóstoles, quienes se encargaban de distribuir o de la distribución de las ayudas. Es decir, no daban por dar. Más bien era un trabajo social lo que hacían los apóstoles. Lo que hacían los apóstoles era un trabajo social bien organizado. La ayuda a las viudas, por ejemplo, ellos no daban alimento a todas las viudas, ni daban ayuda social a todas las viudas. Primera de Corintios 5:9. Permite que la viuda sea puesta en la lista solo si tiene más de 60 años de edad y que haya sido fiel a su esposo. Aquí hay ya una condicional. Había una lista de personas a las cuales se le daba ayuda que provenía de los recursos de personas que tenían recursos superiores o incluso personas acaudaladas que donaban a los apóstoles. No todo el mundo daba por dar, ni porque les había brotado el amor hacia el prójimo, iban dando a todo el mundo ayuda indiscriminadamente. No, ellos venían a los apóstoles, ponían las ayudas en los apóstoles y los apóstoles las distribuían de forma correcta según el Espíritu Santo, según el discernimiento y la auténtica necesidad de cada uno. A las viudas no las pongas en la lista para ser provistas, a menos de que esas viudas tuvieran más de 60 años y que hubieran sido muy fieles a su esposo. Esto lo dice 1 Corintios 5:9. No es dar ayuda por dar. Porque había una larga lista de viudas, entre ellas jóvenes, que reclamaban la ayuda apostólica. Pero Pablo, con excelente sentido de justicia, o los apóstoles con excelente sentido de justicia, habían decidido que las viudas más jóvenes no se les conceda manutención, pues esto provocaría que ellas se volvieran ociosas. Mire qué cosa tan extraordinaria. La ayuda se debe dar con inteligencia. Pablo consideraba que si le daban ayuda a viudas jóvenes, las iban a convertir en mujeres ociosas. Por lo tanto, la ayuda tenía que ser a viudas mayores de 60 años y que se hubieran mantenido íntegras y fieles a un solo marido. Primera de Corintios 5:11, vamos a ver lo que dice. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando empiezan a sentir pasiones naturales que las separan del Mashiach, quieren casarse. ¿Normal?
Verso 12. Esto las lleva bajo condena por hacer a un lado la confianza que tenían en el principio. Y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solo ociosas, sino chismosas, entrometidas, hablando cosas que no deben. Por lo tanto, yo prefiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden su hogar para no dar motivo a la oposición a que nos calumnien. Fíjese usted, a las viudas jóvenes que no se les metiera en la lista de ayuda. ¿Por qué? Porque si no las iban a convertir en personas ociosas. Muchas veces damos nuestra generosidad y nuestra ayuda sin pensar de la manera que Pablo está pensando, y a las personas a las que les damos nuestra ayuda las convertimos en personas ociosas. ¿Cómo ser hospedadores? Hermanos, ¿cómo ser hospedadores? La Biblia nos manda a ser hospedadores, pero con el ánimo de proveer morada temporal a fin de que el huésped tenga el tiempo suficiente para preparar su propia independencia a fin de que se desarrolle como persona. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Primero, tener en cuenta que no todo el mundo puede ir a tu casa. Examina bien a quién vas a hospedar en tu casa. No es ser hospedadores porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, pero también muchos sin saberlo hospedaron borrachos, hospedaron idólatras, hospedaron violadores. Y la Biblia también nos enseña que con estos ni aun comamos. Cuando se trate de hermanos en la fe, y bueno, y cualquier persona que tenga una conducta indecente, ¿cómo la vas a ir a meter a tu casa? Por favor, hermano. En la Torá, hospedar es una buena obra, pero mejor obra es aquel que un día has hospedado en tu casa, finalmente pueda edificar su propia casa. El objetivo cuando tú recibes una persona en tu casa es que esa persona un día pueda tener su propia casa, pueda autosostenerse. Ese es el objetivo del hospedador. El objetivo del hospedador no es quedarse con el huésped para toda la vida, porque no es el conducto regular. Es que ese huésped un día tenga su propia casa, su propia independencia. No se hospeda una persona perpetuamente, pues genera dependencia emocional y trunca el camino del desarrollo a nivel de realización. Si yo hospedo un familiar o amigo en casa, siempre debo tener en cuenta que mi mejor deseo para ese familiar o amigo es su progreso. Por lo tanto, permitir que perpetúe su dependencia no es ayudar, al contrario, es hacer un daño. Muchas veces es necesario incluso pedirles a las personas que se vayan, que se busquen un lugar donde vivir, es decir, su propia morada, pues el hospedador debe tener en cuenta que no puedes truncar tu propio desarrollo ni el desarrollo de otra persona. El hospedador bíblico es, mientras la persona no posea lugar donde establecerse, lo puedes alojar. Pero una vez se pase un tiempo prudente, esa situación ya no es ayudar, es crear dependencia y abuso en el peor de los casos. La escritura dice en el Salmo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:5, ojalá mis caminos sean afirmados para que guarde tus estatutos, entonces no seré avergonzado. El amor de Dios se puede visualizar en tres aspectos: el afecto paternal, el cariño, el consuelo, el afecto, pero también la corrección y en ocasiones el castigo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo a mis hijos cuando los despierto por las mañanas, primeramente les doy besos, intento despertarlos para que vayan al colegio con besos, con caricias, con mucho amor. Pero después cuando veo que no despiertan, empiezo a sacudirlos un poco para ver si se despiertan. Y si con esto no es suficiente, al final tengo que dar una orden perentoria, una orden de que se levanten. Y esta última prácticamente es la que los termina de despertar. Así funciona el hombre. El ser humano, el eterno, viene con amor y parece que el amor no es suficiente. En ocasiones nos tiene que sacudir fuertemente para que abramos nuestros ojos y despertemos. Pero en el peor de los casos viene la corrección dura que a veces nos duele, pero que también es parte del amor de Dios. Entonces, hermano, estamos aprendiendo el aspecto sociológico del amor al prójimo. Debemos limpiarnos del sentido incorrecto de lo que es el amor al prójimo, pues en tiempos peligrosos es mejor velar por la seguridad de tu familia antes que querer ayudar y después tener que lamentarte.
Muchas personas quieren ayudar a otros, pero todavía no se han ayudado a ellos mismos. Quieren sacar la paja del ojo ajeno y no ven la viga de su propio ojo. Así que, hermanos amados, tenemos que saber amar, tenemos que saber ayudar y no nos olvidemos que muchas veces una corrección oportuna, una confrontación al prójimo ante su mal comportamiento es mejor que una caricia. Una verdad que duele a veces es mejor que una caricia que consuele. Que el Eterno me los bendiga. Shalom.